Bienvenidos amigos a Granada por Derecho, una semana más. Hoy un tema un poco más árido, ya lo avisamos que es más complejo, que es más difícil, pero tiene mucha importancia y nos va a afectar queramos o no queramos, y por eso precisamente queremos hablar de él, queremos hablar de la contratación pública, que por cierto se va a aprobar una ley en breve si todo sigue su curso, ¿no? Hemos traído para hablar de eso a mi amigo y experto en esta materia, que además es máster en contratación pública, asesor jurídico municipal, Ángel Martín Lago. Ángel, muchas gracias por estar con nosotros en Granada por Derecho. Es un placer estar aquí con vosotros. Pues lo dicho, contratación pública fundamentalmente porque hay una ley nueva, va a haber una ley nueva, y porque de un tiempo a esta parte la legislación de contratos del sector público intenta convertir la contratación pública en general en una herramienta, en instrumentos de política, ¿no? De política al servicio de las administraciones para hacer algo más allá que la contratación, digamos, de una autovía o la contratación de un servicio en un hospital o la contratación de lo que sea. Ir más allá, hacer política con la contratación pública. Ese, digamos que no es la novedad, porque ya se viene incorporando, al menos en las normas anteriores se ha incorporado, pero lo que ocurre es que una cosa es incorporarlo y luego otra cosa es desarrollarlo, como ahora veremos con Ángel. Ángel, lo primero es esto, hay una nueva ley que va a salir en breve. ¿Qué novedades nos trae esa ley de contratos del sector público? Bueno, lo primero que hay que decir es que la normativa de contratación pública en España y en el resto de países de la Unión Europea está fuertemente condicionada por la normativa europea. Es decir, la contratación pública es primariamente son normas de derecho comunitario a través de las directivas, y lo que hacen los gobiernos de cada Estado miembro es transponer esa directiva con el objetivo de armonizar las legislaciones de toda la Unión Europea, con el objetivo final de armonizar y de tener una misma legislación en todo el mercado interior, porque al final, ¿qué pasa? Que la contratación pública es un elemento muy importante, como veremos con posterioridad, en la economía. Dicho esto, efectivamente se ha aprobado ya en el Congreso definitivamente una ley de contrato. Estamos a expensas de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y también hay que decir que vamos con retraso, es decir, esta directiva esta ley tenía que haberse promulgado y estar ya en vigor, pero no fue posible por problemas de mayorías en el Congreso y en el Senado, y bueno, y va a entrar en vigor en poco tiempo. Oye Ángel, la contratación pública, todo el mundo lo sabe, es muy importante en el Producto Interior Bruto. ¿Qué supone nuestro Producto Interior Bruto? ¿Qué aporta? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el mercado de la Unión Europea es un mercado tremendamente amplio, es decir, que estamos hablando de una población casi mayor de Estados Unidos y Rusia juntos, es decir, y que el mercado interior es decir, Europa aporta una cuarta parte de la riqueza al mundo, ¿no? Desde ese punto de vista, la contratación pública es un sector esencial en la economía de la Unión Europea, hasta el punto que supone el 19% del Producto Interior Bruto de toda la Unión Europea, y en España en concreto está en torno al 18,5%. A partir de ahí es un sector estratégico, no solamente para adquirir bienes y servicios, es decir, para satisfacer el interés general, es decir, no solamente para construir carreteras, para comprar medicamentos u otro tipo es decir, contratar monitores, gestionar escuelas, o sea, instalaciones deportivas, sino que además puede ser un motor de política económica muy importante. Oye Ángel, lo que he dicho en la introducción es que íbamos también el objeto de la conversación de hoy, del debate, era centrarnos también en las cláusulas sociales como no es una novedad en sentido estricto, porque ya venían, pero sin embargo parece que hay mayor determinación a que ahora las cláusulas sociales se incorporen a la contratación pública. ¿Qué significa esto? Efectivamente, es verdad que ya las directivas anteriores, la del año 2004, y que se transpusieron a través de la Ley de Contratos del Sector Público, actual texto refundido, establecían las cláusulas sociales, introducir cláusulas sociales en la contratación pública. Es verdad que eso ha tenido una problemática, no ha sido siempre fácil, entre otras cosas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha sido muy reacia y ha entrado poco a poco por eso choca directamente, claro, con la posibilidad de discriminar a la empresa que... Claro, es decir, el problema fundamental ¿dónde está? Es decir, a la contratación pública le interesa primariamente los principios de libre concurrencia, de libertad de acceso a las licitaciones, de no discriminación, con el objetivo de conseguir la oferta económica más ventajosa y más eficiente. Claro,
Es decir, si introduces cláusulas sociales en los criterios de adjudicación o a la hora de ejecutar el contrato, puede chocar con esos principios, es decir, con el principio de igualdad, etcétera, ¿no? Entonces, siempre ha sido un poco complicado introducirlos, pero es decir, como consecuencia de la directiva de 2014, ahora en esta nueva ley, si hay una apuesta decidida por introducir cláusulas sociales hasta tal punto que la convierte en uno de los ejes centrales de la contratación. Es decir, en el pórtico de la ley, es decir, en el artículo 1, donde se establecen los principios esenciales, es decir, la libertad, la libre concurrencia que hemos dicho anteriormente, etcétera, se introduce como elementos transversales dos cuestiones o tres cuestiones muy importantes: las cláusulas sociales en la contratación pública, las cláusulas medioambientales y la lucha en favor de las pequeñas y medianas empresas. Son tres objetivos transversales de la nueva ley. Cuando hablamos de cláusulas sociales, nuestros oyentes se preguntarán a qué cláusulas en concreto nos estamos refiriendo, porque es un concepto muy abierto. Supongo que se irá desarrollando con el tiempo, pero en principio se nos ocurre pensar, Ángel, que estamos hablando de incorporar a grupos con dificultad de acceso al mercado laboral, de cláusulas que impliquen una mayor protección del medio ambiente. No habrá un número clausos, pero ¿podemos determinar algunas de esas cláusulas? Sin duda, lo primero que hay que decir es decir, yo distinguiría lo que son criterios sociales, en general, que se introducen en las diferentes fases del procedimiento de contratación, de lo que son cláusulas sociales estrictas, porque las cláusulas sociales como tales son estipulaciones contenidas en los documentos contractuales, en los llamados pliegos de cláusulas administrativas, y que, o en los contratos o los contratos que se formalizan, con el objetivo de, son estipulaciones de carácter sociolaboral. Lucha contra el desempleo, lucha contra la discriminación, contra la igualdad, la conciliación de la vida laboral y familiar. Son todo ese tipo de cláusulas a las que nos estamos refiriendo en concreto, ¿no? Oye, y como el procedimiento de contratación administrativa tiene varias fases, también se discute en qué fase sería más oportuno introducir, desde tu punto de vista, en qué fase sería más oportuno introducir las cláusulas sociales. Bueno, a mi juicio, el proceso, habría que explicar brevemente lo que es el procedimiento de contratación, porque es un procedimiento bastante complejo, ¿no? Pero tiene una fase inicial donde se establecen unas limitaciones a determinados empresarios que se prohíbe contratar con, es decir, la administración los prohíbe contratar, que son las prohibiciones para contratar con la administración, donde ya de por sí se limita el acceso a determinados empresarios. Y pongo un ejemplo muy claro, es decir, aquellos empresarios que hayan sido condenados por delitos contra los trabajadores no pueden participar con la administración. Aquellos empresarios que no estén al corriente en sus obligaciones de cotización a la Seguridad Social no pueden participar. Por tanto, ya hay una primera traba o una primera criba. ¿Seguridad social o tributaria también, no? Tributaria, es decir, en la lucha contra la discriminación, etcétera, ¿no? Es decir, ya hay, por tanto, una traba a determinadas empresas que puedan participar. Bien. Lo segundo que hay que decir es que las cláusulas sociales están admitidas en la contratación pública siempre y cuando, y esto es un elemento importante, estén vinculadas al objeto del contrato. Por tanto, tenemos que ligar el objeto del contrato, es decir, lo que pretende realizar la administración con ese contrato, es decir, por ejemplo, si es una limpieza de edificio, si no lo liga, si en la definición del objeto del contrato no lo liga de alguna manera al aspecto social, luego no podrá introducir cláusulas sociales en la contratación pública. Por eso la nueva ley ya desde el principio, cuando define el objeto del contrato, siempre está pensando usted, defina el objeto del contrato, pero piense usted ya en cláusulas sociales. Y ya tiene usted obligación de pensar en cláusulas sociales, para luego poder introducirla luego como criterio de adjudicación o como criterio de ejecución del contrato. Entonces, las cláusulas sociales se pueden introducir, pues, primero, como criterio de adjudicación, vinculado al objeto del contrato. El criterio de adjudicación es a quién le voy a dar el contrato en definitiva, o como condición de ejecución, es decir, una vez que he tenido la empresa, la oferta económica más ventajosa, a partir de ahí, en la fase de ejecución del contrato, oye, pues que usted debe respetar el salario del convenio colectivo del sector como mínimo, que usted debe pagar, debe no vulnerar las normas de contratación temporal. Todo eso se le puede poner en el pliego y luego el empresario debe cumplirla. Y ponerle penalidades o incluso la resolución del contrato en caso de incumplimiento. Oye, Ángel, en la ley de 2007 se decía, si mi memoria no me falla,
que las cláusulas sociales que realmente no se desarrollaron, ¿no?, en esa norma, sí que se decía que estaban vinculadas o se podían predicar de determinados contratos, si no me equivoco, los armonizados. Aquí, esta nueva ley, si tienes conocimiento del detalle, si has tenido oportunidad de estudiarla ya, porque todavía no se publica, entiendo que... Pero no hace distinción, ¿es en cualquier contrato, en cualquier modalidad contractual? En cualquier modalidad contractual, yo insisto, es un elemento que ya desde el pórtico de la ley es transversal a toda la contratación pública, a toda la contratación. El problema hasta ahora, es decir, es que bueno, los tribunales de recursos contractuales y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido dando bandazos hasta tal punto de que no había una línea definida en todos los criterios. Es decir, inicialmente no fueron admitidos, luego fueron admitidos poco o nada, y luego progresivamente lo hemos ido incorporando un poco, ¿no? Pero es con la directiva de 2014 donde hay una apuesta, porque se entiende que la contratación, es decir, es un sector estratégico y que una contratación sostenible pasa también por pasa por el aspecto social. Es decir, una contratación eficiente, un crecimiento económico eficiente, un crecimiento innovador, un crecimiento sostenible, pasa por incluir cláusulas sociales, cláusulas medioambientales y integrar también a la pequeña y mediana empresa en el desarrollo. Por ahí va la siguiente cuestión, porque si hay una novedad también en la legislación relativa a la contratación pública en los últimos tiempos, es precisamente el deseo de los poderes públicos de que las pequeñas empresas puedan optar con más facilidad a la contratación pública, algo que antes, bueno, de alguna manera o de facto, no digo de derecho, pero sí de hecho, tenían muy limitado. ¿En qué consisten esas posibilidades que ahora se le da a la pequeña empresa, que seguro puede interesar también a mucho de la gente que nos está escuchando? Sin duda, eso es digamos que ahora mismo también es una obsesión, podríamos decirlo así, en sentido positivo, de la Unión Europea y de esta nueva ley. Es decir, hay una apuesta decidida. Yo diría que los tres elementos fundamentales de esta nueva ley, o los cuatro, yo los marcaría. Primero, porque se trata de una directiva que hay que desarrollar y por tanto hay un cumplimiento de la legislación europea que era obligatorio, pero ya hemos visto el aspecto social como un criterio también importantísimo dentro de la nueva ley. El siguiente, los criterios medioambientales, pero también la lucha con la integración de la pequeña y mediana empresa en la contratación pública. Es decir, desde el pórtico también del preámbulo de la ley se dice que hay que integrar a las pequeñas empresas. Y el cuarto es el tema de la lucha contra la corrupción. Son los cuatro aspectos fundamentales de esta nueva ley. Centrándonos en lo que tú me has preguntado, el tema de la pequeña y mediana empresa, esta ley lo que pretende es simplificar los trámites, los procedimientos, en definitiva los papeles, porque la gente lo entienda, los papeles que hay que presentar. Hasta hace no mucho la contratación pública era tremendamente formalista, muy formalista, demasiado, es decir, con una burocracia tremenda, y eso generaba gran complejidad a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas que debían lidiar con muchos papeles que casi no entendían, ¿no? Ahora se simplifican mucho los procedimientos, los papeles que hay que presentar son mucho más pequeños. Ahora el tema de las solvencias, las solvencias son los requisitos previos para poder participar. Los procedimientos deben ser proporcionales y deben ser ajustados para que puedan entrar. Por ejemplo, ahora se obliga prácticamente o se fomenta la división en lotes de los contratos para que puedan entrar las pequeñas y medianas empresas. Es decir, por ejemplo, un contrato donde se compra, es decir, la gestión del servicio de limpieza de los colegios. Y se hacía un único contrato para todos los colegios se quedaba una empresa. Claro. Ahora lo que se pretende es hacer lote, a lo mejor uno o dos, o decir, por cada colegio. Empresas más pequeñas puedan acceder para que puedan acceder a las pequeñas y medianas empresas, sin duda. Oye, Ángel, una última cuestión, porque esto introduce un elemento nuevo que a mí al menos me lo parece, es verdad que se tendrá que objetivar, pero tiene componentes subjetivos, o entiendo que puede tener componentes subjetivos. Y sin embargo la Unión Europea sigue tirando de la oreja al Estado español porque en muchos tipos de contratos sigue habiendo mucha corruptela, especialmente los contratos menores, ¿no? Digo especialmente porque son los que, en este caso concreto que yo analicé, se refiere a la Unión Europea, pero me temo que toda la contratación pública es un foco de corrupción también importante. Oye, ¿esto introducirá más elementos para que se pueda
producir más corrupción o no? Bueno, ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a mi juicio va en la buena dirección. Yo no sé si se podrá decir, yo creo que es inevitable, decir, la corrupción forma parte de la naturaleza humana y por tanto sí, pero aquí parece que esa naturaleza está hiperdesarrollada. Es verdad que decir que lo que hay que decir es poner los mecanismos para que cada vez sea menos, ¿no? La nueva ley pretende, es decir, toma una apuesta decidida por la lucha contra la corrupción, hasta tal punto de que incluye dentro de su ámbito subjetivo, por ejemplo, a los partidos políticos y las organizaciones sindicales. Es verdad que lo hace limitadamente cuando su financiación sea pública, es decir, y somete las contrataciones por un determinado importe a la ley de contrato, ¿no? Esa es la primera. La segunda cuestión es que se suprime el procedimiento negociado sin publicidad, que era una fuente de corrupción, es decir, era el procedimiento negociado es que invitabas a tres empresas prácticamente, realmente, y poco más, ¿no? Ni siquiera además que obligaba a negociar, ni siquiera se negociaba. Es decir, oye, hacías el paripé, hacía el paripé y es decir, ya se elimina esa cuestión. Queda un elemento que tú has mencionado, que son los contratos menores, es decir, que se caracterizan simplemente por la cuantía, es decir, contratos de servicio, contratos de suministro, ahora antes estaban 18.000 euros, ahora son me parece que son 15.000 euros o 14-15.000 euros, los contratos de obra que antes estaban en 60.000 euros, 60.000 euros, 50.000, efectivamente, 50.000 euros, ahora se reduce, me parece que son 30.000 o 40.000, o sea, se ha reducido la cantidad, pero no dejan de estar ahí, es decir, porque basta, los contratos menores ya ni siquiera tienes que invitar a tres empresas, basta con que digas, oye, que me haga este trabajo tú, que te conozco, y que me haga este trabajo. Claro, son importes en los que la administración local trabaja día a día con ese tipo de contratos, ¿no? E incluso lo que se hacía era fraccionar las prestaciones para poder seguir designando a dedo, digamos. Efectivamente, ¿no? Luego se crea un organismo específico en la lucha contra la corrupción, que va a ser un poco encargado de velar por controlar un poco el tema, pero que no tiene carácter sancionador, no tiene potestad sancionadora, ¿no? Pero en fin, yo creo que vamos en el camino adecuado, ¿no? Yo creo que sí. Muy bien, Ángel, pues ha sido un placer tenerte aquí. Espero que la siguiente vez que vengas, que vendrán más, podamos hacerlo sobre temas un poquito más acotados y menos amplios quizá que el que hoy hemos abordado, pero yo creo que era necesario porque es muy importante. Y esta introducción de las cláusulas suelo y también la mejora para que las pequeñas empresas puedan acceder a la contratación pública, creo que son dos temas muy interesantes para la mayoría de la gente que nos ve, y esa ha sido la razón por la que los hemos traído aquí. Te agradezco tu presencia y te emplazamos a una nueva ocasión, y a todos vosotros pues hasta la semana que viene aquí en Granada por Derecho. Un saludo y muchas gracias por estar aquí. Ya sabéis que podéis mandar vuestras sugerencias al correo que aparece en pantalla, todo lo que se os ocurra que pueda ser interesante que debatamos aquí en este Granada por Derecho. Hasta la semana que viene.